vamos a ver. He podido probar al fin Mega Man X Remake, al menos la demo, la cual mira incluye al menos 2 escenarios, el del inicio y el de Child Penguin, y tengo muchas cosas que decir, así que empecemos de una vez. Mira, aquí el principal atractivo por donde lo quieras ver es el apartado visual, el cual es un downgrade a 8 bits del juego de Mega Man X. Y a ver, aquí tengo un conflicto, no me malentiendas, la verdad es que el motivo por el cual fue creado fue simplemente porque el creador dijo "What if Mega Man hubiese salido en NES? Y voilà, tenga para que se entretenga". Pero a pesar de ello, no le veo el chiste de realizarlo más allá de responder dicha pregunta, claro está. Y esto el creador lo sabe, no está enfocado en revolucionar, sino en mostrar su punto y su duda inicial. Entrando en materia, el juego es casi a escala 1 a 1, no es una reinterpretación, no está calcado milimétricamente tampoco, pero el concepto en general funciona, y mira que el gameplay es algo que está adaptado de forma jugable. No te digo perfecta porque le encontré unos cuantos fallos, como el hecho que el dash no es inmediato, para poder realizarlo continuamente maneja un ligero tiempo de enfriamiento, es muy pequeño, casi imperceptible para la vista, pero muy notable cuando vas haciendo speedrun, lo cual es clave a la hora de jugar, por lo menos en un Mega Man X, porque eso puede marcar una gran diferencia a la hora de desplazarte o luchar. Incluso ese pequeño detalle hizo que me estuviese muriendo a cada rato como manco con 0 nomás iniciando el juego. O el hecho que el Buster también tarda un segundo en comenzar a cargar. Otro inconveniente es el hecho que no tenga la opción de jugar con mando. Mira, no sé, esto ya es subjetivo, no es un juego comercial que trate de llegar a un público amplio, vaya, lo sé, pero mira que al menos estaría bien en futuras actualizaciones, porque para serte franco no me veo jugando este juego nuevamente en el futuro sin dicha opción. Ya bastante la parí jugando con teclado, es que soy muy manco y medio con estas teclas. Pero mira, en cuanto al apartado visual, como les comentaba, es en 8 bits, realmente se ve lindo, no cambia nada en dicho apartado, lo que tiene que simplificar, lo hace. Sin embargo, el fondo de Highway siento que puede mejorar mucho más, lo que ya hay en general está detallado, y el apartado sonoro también cumple a la perfección. Algo que debo mencionar rápidamente es que a su manera encuentra cómo ser multiplataforma o multisistema operativo, mejor dicho, porque tiene cobertura para Windows, Linux y Android, y la versión para Android podría funcionar muy bien si tuviese los controles de X-Dive, porque en cuanto a los que posee no puedes disparar y saltar al mismo tiempo y hacer el dash ni digamos, es que es Mega Man X, esto es de manual. La imagen tiene un modo estiramiento y siento que así pierdes visión, pero como lo mencionaba, el principal problema es que no puedes hacer más de una acción a la vez, además de caminar, claro está, lo cual lo vuelve prácticamente injugable. Como comentaba, para jugar sin celulares podría encontrar un fuerte incentivo y una fuerte razón de ser. El problema es que es la versión menos jugable, irónicamente hablando. No hay mucho que se pueda agregar, la verdad, porque la cuestión está en que si ya jugaste a Mega Man X no te pierdes de nada, o sí, un par de cambios y ya. Como el hecho que en la lucha contra Bai lo debes entre comillas dañar con una barra de vida, lo cual me gustó bastante, y a ello luego pasas a utilizar acero, y por un segundo me emocioné hasta que vi que literalmente fue pan comido. Y a ver, entiendo que esto tiene su objetivo, mostrar la diferencia de poderes entre 0 y X, que 0 es más fuerte en un comienzo, eso lo entiendo, de allí que en el juego original derrote a Bai con un solo disparo. Sin embargo, creo que allí radica principalmente lo que no me gusta y no me termina de cuadrar de este fangame, porque teniendo de todo para destacar, brillar y apartarse de la fórmula original, mostrando giros de guión o mínimo de jugabilidad que resulten interesantes, se nota que al final al fangame le da miedo hacer cambios. Nuevamente yo no te digo que no me guste el fangame, de hecho lo disfruté el 3% del tiempo que lo jugué, mientras que el otro 97% del tiempo me estaba muriendo por lo manco que soy con el teclado. Pero mi punto es que podría llegar más allá, es como cuando ves una película de live action, pero que no cambia absolutamente nada, los más puristas la amarán por eso, pero para el resto que ya se conoce en el Mega Man X como la palma de su mano, que es prácticamente todo el fandom de Mega Man X, no hay ni un plus que te empuje a seguir adelante. Y a ver, que seguramente te estarás preguntando por qué en este juego no lo banco, pero con Mega Man X8 Remake sí. Y bueno, te explico, Mega Man X8 Remake encuentra su razón de ser en el hecho que no es un juego en 16 bits originalmente, era en 2.5D si lo quieres ver así, pero con gráficos modernos de la época, distanciándose del aspecto visual tan característico de sus primeras entregas.
Entonces ahí encuentras un motivo para poder probarlo, porque ya sea a escala 1:1 o no, tiene sentido recrear las escenas que son en 3D pero a 2D, pero en este caso estamos hablando que no hay cambios mayores, y de verdad me encantaría que tenga más apartados nuevos, reinvenciones y que se atreva a distanciarse más del juego clásico. Mega Man Maverick Hunter X cambió demasiados conceptos que, aunque se inspiren en Mega Man X original, no son el mismo, y eso que eran gráficos modernos de la época. Sin embargo, cambiaron bastante el enfoque porque sabían que tenían que ir más allá de simplemente el aspecto visual. Y esta es simplemente mi opinión. Más allá de ello, el juego objetivamente es disfrutable, como lo es el Mega Man X original, y bueno, cumple con ello, mínimo. Pero bueno, esta es nada más mi opinión sobre dicho fangame. Obviamente encontrarás tu opinión al momento que lo juegues. Esperemos que le vaya bien. Yo de momento me despido porque seguiré subiendo las demás reseñas de los fangames de la Stage 25. Mi nombre es Gabriel de Pulse Start y únete a esta arca de fans de Mega Man en peligro de extinción. Hasta la próxima. Chao.